Chasqui Deportivo. Cordiales saludos, estamos con el señor Franklin Samaniego, él es asambleísta y pues hoy vamos a tratar un tema de suma importancia en cuanto se refiere pues al proyecto de ley que se está desarrollando, se está estudiando, se está recogiendo información de los entes respectivos a todo nivel, no solo del deporte barrial, pero como nos concierne a nosotros de esta actividad, bueno, estamos acá para hablar precisamente de aquello. ¿Cómo está esa construcción? ¿Cuáles han sido esas participaciones? ¿Ha sido abierta o quizás cerrada de la dirigencia sobre este nuevo proceso para la reforma a la ley del deporte? Un gusto, asambleísta. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el deporte barrial, a las ligas cantonales, parroquiales. Yo estoy en el sur de Quito. Ahí tenemos a la UDLI, tenemos a la Asociación de Ligas, a las ligas de microfútbol. Decirles que me siento satisfecho de poder desde este espacio de la Asamblea Nacional aportar con un granito de arena en la construcción de esta nueva ley del deporte. Ahí usted me hacía algunas preguntas profundas, ¿no? Es sumamente importante. Quiero comentarles de que el quehacer legislativo para nosotros no es un trabajo desde los sabios, desde el escritorio, sino más bien compartiendo con ustedes desde el territorio, ¿no es cierto? Desde los clubes deportivos, las federaciones, últimamente, y para conocimiento ligas, ¿no?, de ustedes, tuvimos la posibilidad de invitar, una vez que llegamos a la Asamblea Nacional, estamos 2 meses recién aquí, pero un compromiso con las filiales del deporte barrial, ahí con todas, el deporte provincial, el deporte cantonal, la Federación de Ligas de Quito, la Asociación de Ligas de Quito, etcétera. Tuvimos la oportunidad de reunirnos aquí en la Asamblea Nacional y ponerles en conocimiento del tratamiento de la nueva ley orgánica del deporte y la recreación física, ¿no es cierto? Esta ley se viene tratando desde la Asamblea anterior. Hay 9 proyectos de ley, inclusive quiero mandarle un saludo a mi gran amigo Jorge Yunda, cuando fue asambleísta, presentó una iniciativa sobre el tema particular de la ley sobre el deporte barrial. Entonces tuvimos la oportunidad también de reunirnos con él, preguntarle por dónde eran los planteamientos, ¿no? Ahora, si vamos de ese tiempo, digo, por todo lo que circunstancia que ha vivido el país en estas situaciones, ¿será posible que en este tiempo de un año podamos tener ya quizá una nueva ley? Bueno, la ley, hay un cronograma que ha establecido ya la comisión. Cada comisión establece los cronogramas de las leyes y una prioridad que hemos pedido además al presidente y a la vicepresidenta, que es además compañera de la Revolución Ciudadana, que se plantee, valga la redundancia, esta prioridad. Nos han indicado que para este mes de febrero estaría el informe para primer debate. Aspiramos que inmediatamente vaya al Pleno de la Asamblea Nacional, regresa para analizarse las observaciones que se presenten y particularmente luego irá ya al segundo debate con el que se aprobará el proyecto, ¿no?, de ley. Así es, y ahí queda pues la potestad del presidente de la República como colegislador de emitir su veto. Pero ahí hay cosas importantes. Por ejemplo, decirles que hoy ya no va a ser una ley del deporte llana, es una ley orgánica del deporte. Ese es el primer cambio. Que sea vertical. Que parece que no, digamos, es importante. Que no es importante. Lo que la Constitución establece y diferencia las leyes orgánicas de las leyes normales, las leyes ordinarias. Y una ley orgánica habla de derechos. Y aquí tenemos que garantizar los derechos de los deportistas, a todo nivel, ¿no? Alto nivel y del deporte barrial, etcétera. A las personas con discapacidad también, que se les está incluyendo el tema de la interculturalidad. Claro. ¿No es cierto? El segundo elemento fundamental es el tema de la organización. Y ahí yo quiero resumir un poco por el tiempo, en torno al tema del deporte barrial. Cuando conversamos con los compañeros de las filiales del deporte barrial, nos decían, no hay un capítulo en la actual ley que hable sobre el deporte barrial. Exclusivamente se olvidaron del deporte barrial en la ley del deporte. Entonces ahora no es que existe ya un rótulo de un capítulo, un título que diga el deporte barrial, pero dentro del título que habla sobre la recreación se desarrolla todo el tema del deporte barrial. Sí, es exclusivamente aquello, ¿no? Por ejemplo, todo se habla de recreación y que está bien, ¿no? Pero otra realidad son la participación activa deportiva de las ligas. Entonces ahí se merece
ese capítulo aparte o que se le considere algo de importancia toda esta actividad y organización que hacen las ligas, los clubes y en general la estructura. Así es, más de 1 millón de personas en Pichincha hacen deporte barrial. Todos los Entonces, fines de semana. ¿cómo no tenemos un espacio que norme? ¿Cómo se organizan? Que norme la transparencia, que norme a varios procesos que conversábamos extra micrófonos y problemáticas que existen en las directivas, en los nombramientos. Por ejemplo, cómo se articulan los gobiernos autónomos descentralizados desde el nivel provincial, cantonal y parroquial al tema del deporte recreativo y en particular al deporte barrial. Entonces, por ejemplo, ahí hay un gran salto que se está dando para desconcentrar la actividad y descentralizar también la actividad del gobierno nacional, del ente rector, que es el Ministerio de Deporte. Ahora lo que estamos planteando que sea un rol, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, ahí, señor asambleísta, se agonizaba el tema de la documentación. Es decir, ahí los clubes están interesados en ser clubes de derecho, no de hecho. Quieren dar ese salto, pero se entrampa en el ente rector, porque, bueno, hay miles y miles de clubes a nivel nacional y no hay la dinámica para aprobar inmediatamente. Entonces, creo que por ese lado va. Sí, y además darle la oportunidad que los GATS cantonales puedan resolver sobre la personería jurídica de las organizaciones deportivas barriales. Entonces, eso nos va a ayudar un montón, porque ya no vamos a tener que de todo el país ir al Ministerio del Deporte para que nos aprueben nuestra personería jurídica, sino hacerlo desde los GAT locales, ¿no es cierto? Claro. Desde los locales, y eso nos desconcentra. Pero adicionalmente, necesitamos que en la ley se evidencie cuál es la estructura del deporte barrial, ¿no es cierto? Hablamos de los clubes deportivos, hablamos de las ligas deportivas barriales y parroquiales, las federaciones cantonales de ligas barriales y parroquiales, las federaciones provinciales y la nacional, así es. ¿No es cierto? Entonces, ahí también hay que asumir otro tema. Cuando uno se norma, se adquiere derechos, pero también hay responsabilidades. Y esas responsabilidades hay que cumplirlas. En todo caso, quiero decirles que para nosotros es sumamente importante, nos llena de alegría, nos llena de emoción que en este periodo corto de la Asamblea Nacional estemos trabajando por esta ley que es fundamental para más de ese 1 millón de personas en Pichincha, pero a nivel nacional suma un número ingente de personas que hacen deporte barrial. Y los actores principales en este caso, hablemos de los presidentes de las filiales aquí en Quito, Pichincha sobre todo, que es el núcleo general de todo el país, han tenido una buena respuesta a estas convocatorias y han aportado para justamente que esta reforma a la ley tenga la claridad necesaria y el aporte significativo para todo este desarrollo o este fenómeno sociodeportivo. Bueno, claro que sí. Apenas llegamos a la asamblea, hicimos la investigación, primero ubicamos la ley, el proyecto de ley que está, como digo, recogiendo 9 proyectos de ley unificados que están trabajando en la Comisión de Salud y Deporte. Ya ubicado la ley, hicimos la gestión para que se incluya en el cronograma, ya está en el cronograma. Es más, les comento que en los próximos días, creo que la próxima semana, máximo en 15 días, estamos gestionando para que todas las filiales del deporte barrial participen en una sesión en la Comisión de Salud y presenten todas sus novedades, observaciones y planteamientos. Porque, como les digo, nosotros conocemos de la relación que llevamos con el deporte barrial, con la presencia, pero quienes viven el día a día tienen que empoderarse de este proyecto, tienen que aportar, porque yo les decía de manera jocosa, al final cuando ya se aprueba, la gente dice, no, es que esto no nos sirve. Entonces hoy tenemos la oportunidad de en conjunto, con una nueva Asamblea Nacional, no una asamblea de puertas cerradas, lo que estamos tratando es que se abran las puertas, que ellos participen. Es más, aspiramos que el día que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional se disponga, por ejemplo, al presidente de la Federación Nacional que esté presente en la Asamblea Nacional, en el Pleno de la Asamblea Nacional, hablando sobre el deporte barrial y dándole voz a quienes no tienen voz desde los equipos y desde las entrañas mismas del deporte barrial en cada uno de los barrios de Quito, de Pichincha y del Ecuador. Con estos reconocimientos y mejoras jurídicas que se da a toda esta estructura, aparte de esos derechos, también quizá hay ese beneficio que tanto buscan en sí las organizaciones y los clubes generales, que
algo haya para invertir también desde la parte financiera, digamos. ¿Todo eso también entraría en todo este marco legal? Bueno, aquí la ley nos prohíbe determinar preasignaciones, o sea, decir, del presupuesto del Estado se entregará tanto para tanto, pero se está resolviendo de tres maneras. Primero, poniendo un coeficiente desde el órgano rector para que sirva para no solo el deporte barrial, sino el deporte en general. En segundo lugar, la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, y esta articulación determina que los gobiernos autónomos tienen que establecer presupuestos para poder promover, para poder fomentar el deporte barrial. Entonces ahí vamos a darle un rol más potente a los gobiernos autónomos descentralizados, porque sabemos que en la organización, estuvimos con los compañeros, como digo nuevamente, presidentes de las filiales, y nos decía que para uno ser directivo tiene que primero tener tiempo para dedicarse casi a tiempo completo. En segundo lugar, y es voluntario. El tema de la voluntariedad. Y en tercer lugar, no es que tienen remuneraciones. Aquí, inclusive, ustedes saben que para organizar hay que poner del bolsillo, hay que poner para los uniformes, hay que poner para el pisado de la cancha, hay que poner para los balones, hay que poner para el arbitraje, y así un sinnúmero de cosas que tiene que resolver al día, ¿no? O mejora del espacio deportivo. Sí, ahí, por ejemplo, una gran noticia en la ley para el mejoramiento de la ley orgánica de la competitividad energética, la que mandó el presidente de la República, con varios legisladores y en particular con la Revolución Ciudadana, promovimos la inclusión de una palabra en el artículo 3 que habla sobre el alumbrado público general. Y ahí se determinaba en forma expresa que los escenarios, o sea, se considera alumbrado público general a los escenarios deportivos que se encontraban cerrados. Claro. Hoy incluimos el tema, que eran abiertos, y hoy incluimos que también se participe en los cerrados, en donde ya estarían los estadios que, por ejemplo, están a cargo de las ligas barriales. Y esto lo que hace es exonerar ya el pago del alumbrado que utilizan para el estadio, ¿no es cierto? Es decir, aquí está toda la infraestructura de todos los entes del sistema nacional. Hablemos ligas barriales, hablemos de las federaciones provinciales como concentración de... Bueno, en general les voy a leer exactamente lo que dice el artículo. Comprende los sistemas de alumbrado de las vías públicas, es obvio, para el tránsito de personas y vehículos, incluye también el sistema de iluminación de escenarios deportivos, de acceso y uso público, cerrados y no cerrados. Entonces, al incluir la palabra cerrados, estamos incluyendo a las ligas barriales. Entonces ahí ya hemos avanzado con un tema que yo conozco, hemos hablado con los compañeros, cada año es un dolor de cabeza en el tema de los servicios públicos, agua potable, luz eléctrica que se acumulan y luego son ingentes pagos que tienen que realizar y que no hay los recursos para hacer. Ahí viene la responsabilidad o la corresponsabilidad. Es decir, las ligas o las directivas que administran estos escenarios también tienen que tener este alto de responsabilidad para el manejo y administración de nuestros recursos. Así es. Hay otra cosa también, los compañeros, antes de yo estar en la Asamblea Nacional, pudimos conversar con nuestro actual alcalde, y hoy en la Asamblea no puedo realizar gestiones más allá de las que me competen como asambleísta, pero antes de entrar en la Asamblea Nacional pudimos conversar con el alcalde y también hay un manejo y un trabajo que se va a realizar en relación, por ejemplo, al agua potable. Ya es un tema que están tratándolo directamente las filiales del deporte barrial y aspiremos que esto también se cumpla y de esa manera también ayudamos a destrabar los temas financieros en el deporte barrial. Es todo coyuntural, ¿no? Desde la parte legal, digamos, o sea que se tenga la normativa correspondiente para que se pueda actuar ya con ese aporte y ese apoyo para el beneficio de toda la colectividad. Así es, pero adicionalmente en este momento, como ya está aprobada la ley, lo que estamos es esperando que pase el tiempo que establece la misma ley en sus transitorias para que se hagan los reglamentos. Y ya hemos hecho con mi equipo el seguimiento en la empresa eléctrica Quito para ver cómo van a hacer. Ahí hay una norma con la que se regulariza y se organiza el cobro del alumbrado público. Entonces esa norma tendrá que también ajustarse a lo que determina esta ley orgánica de competitividad energética. Es decir, entonces los actores principales de todas las organizaciones de la actividad deportiva barrial están
pues motivados y aportando a todos estos beneficios desde el propio contenido de esta nueva reforma. Así es, yo decirles que me siento satisfecho. No pensé que cuando con la convocatoria que les hicimos a todas las filiales de deporte barrial, por lo menos de Pichincha, y estuvo la Federación Nacional también, estuvo aquí el gran compañero y amigo Marquito Coyahuaso, claro. Con quien está asesorando al presidente de la Federación Nacional de Ligas Barriales, estuvo aquí, pero además fue designado como el coordinador jurídico de este espacio, su calidad de abogado, para ayudarnos a revisar los textos, a trabajar sobre los textos. Entonces ahí esperamos y estamos convencidos que Marco hará un gran trabajo, ¿no? Perdón, hay que le corte. Esto ya me recuerda como la minga tradicional que se hace en las ligas. O sea, todos aportamos para beneficio común. Así es. En la minga uno se reúne para cortar el césped, para limpiar el espacio deportivo. Acá les invitamos además a los clubs, a los que deseen. Las puertas abiertas de nuestro despacho siempre estarán para las inquietudes que tengan, nos las trasladen. Inclusive les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, pongan ahí sus inquietudes. Vamos a abrir un espacio y le pido a mi equipo de comunicación abrir un espacio en donde todos puedan aportar. Hagamos una gran minga para que esta ley se ajuste. No vamos a poder dar gusto a todo el mundo, pero que se ajuste lo más posible a la realidad del deporte barrial, no solo en Pichincha, sino a nivel nacional. Que bueno, es decir, si hablamos en términos ya deportivos, usted, señor asambleísta, está ahí marcando la diferencia y marcando goles para que se beneficie o salga victorioso el deporte barrial. Bueno, y con un gran equipo, ¿no? Con Marco Coyahuaso, estamos ahí con nuestro compañero Guillermo Casa, con Nexar Ávila, y Marco así. Cabrera, ¿no? Sí, no voy a seguir dando nombres, me voy a olvidar de alguien, y ahí pero quiero decirles que hay un gran equipo que está trabajando, y yo agradecerles más bien a ellos por su prestancia, pero además por aportar con sus conocimientos. Esta es una gran oportunidad para el deporte a nivel nacional y en particular para el deporte barrial. Qué bueno por todos estos espacios que faltaban, ¿no? O hacía falta para que se tenga esta estructura y pues se dé la importancia a un fenómeno que entiendo usted practicó en algún club o jugó en una liga barrial. Bueno, yo no halago mucho al deporte, de ahí casualmente en algunos, cuando nos han invitado los compañeros a patear el balón, pero les digo yo que más bien nuestro trabajo ha sido desde acompañar a los compañeros dirigentes, estar siempre presente en todas las invitaciones, aportar desde el espacio en el que hemos estado. Yo hasta hace algunos meses atrás, antes de venir a la Asamblea Nacional, estuvimos desde uno de los gobiernos de aquí, de la provincia de Pichincha, y pudimos también hacer algunos trabajos con las ligas barriales. Hay algunos temas que están pendientes, ojalá se avance, pero ya desde este momento en el espacio de la Asamblea Nacional lo que nos corresponde es legislar y fiscalizar, y ahí también hemos dejado abierta la puerta para que la problemática que existe con el ente rector del deporte nacional en torno al tema del manejo de sus personerías jurídicas, de la problemática que existe, que a nosotros sí nos compete y nos da la posibilidad de la ley de realizar el seguimiento y la fiscalización en particular para que se garanticen los derechos de todas las personas que hacen deporte barrial. Por último, se viene a la mente, no sé si esto también sea para tener esas conexiones. Sabemos, por ejemplo, que los fines de semana tenemos mucha actividad del fútbol en las ligas barriales, ¿no es cierto? Y falta ahí, por ejemplo, la atención. No sé si ahí se puede hacer una conexión con las universidades, por ejemplo, para que ellos tengan, ahora lógicamente cada uno en su ente hace lo suyo, pero ellos tienen, por ejemplo, el tema de la vinculación con la comunidad. Y se me ocurre este momento como ejemplo que la Facultad de Medicina de la Universidad Central tenga un acercamiento directo con estos entes apoyado en la ley para que los chicos que están en los niveles superiores puedan ir a atender o tener ya una especialidad deportiva en atención a los jugadores, a los propios familiares en cada una de las ligas, que son muy bien organizadas, y que eso también sería algo trascendente. Bueno, sí, hay normas ya vigentes que permiten hacer estos acercamientos, pero y ahí más bien es la gestión que se realice desde las federaciones, ¿no? Sin embargo, hay que revisarlo también en el proceso de la ley. Exacto. Pero yo lo que digo es,
algo que tenemos que resaltar y es fundamental, es el rol de los gobiernos autónomos descentralizados que van a tener en el tema en particular. Les voy a señalar, ejecutar planes, programas y proyectos para el fomento y desarrollo de la actividad física, del deporte, de la recreación, de la construcción, del mantenimiento de la infraestructura recreativa, conforme a las políticas emanadas por el ente rector del deporte. Entonces, ahí hay una gran posibilidad para que los espacios deportivos cumplan con su rol, que no terminen siendo una carga para los deportistas, para la dirigencia. Ojalá que haya ya con la intervención de los gobiernos autónomos descentralizados una articulación también con los niveles barriales de dirigencia y que no haya diferencias entre las ligas barriales y los dirigentes de los barrios por los espacios. Yo creo que hay que sumar un esfuerzo para que cumplamos el gran objetivo, y el gran objetivo es en general tener un deporte barrial fortalecido con normas claras que le permiten desarrollar sus actividades, y lo otro también articulado con los otros niveles de gobierno, y por último que el ente rector garantice con todos los niveles de organización y de la estructura del deporte barrial, garantice la ocupación del espacio público. Ahora, en estos momentos que estamos viviendo una situación muy compleja, muy difícil, si no ocupamos nosotros el espacio público, los parques, los estadios, porque el deporte barrial, como siempre me dicen mis amigos dirigentes del deporte barrial, no solo es fútbol, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen ajedrez, tienen básquet, tienen vóley, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha diversificado el deporte barrial y eso es sumamente importante, y eso nos permite ocupar el espacio público, luchar contra los grupos organizados también, que si nosotros no ocupamos, ocupan otros, no para hacer el bien, sino para hacer el mal, y darles la oportunidad a los jóvenes, un espacio en donde puedan estar ocupados en su tiempo libre, que es fundamental. Y desde ahí está la oxigenación de todo esto, ¿no? Porque bueno, el beneficio es de muchos aspectos, y usted ya lo manifestó, el tiempo libre, esta actividad deportiva de fin de semana, el estrés y tantas cosas que beneficia, y hay que dar importancia a eso, a las ligas o a los clubes, que son la parte fundamental de toda esta estructura. Así que por ahí va el tema también, y su iniciativa y estar ahí, el apoyo, creo que ya con las respuestas de la dirigencia está por buen camino su gestión. Así es, yo más bien agradecerles a ustedes. Les invito también a Chesky Deportivo que esté presente el día donde comparezcan los presidentes de las filiales del deporte barrial, para que cubran cada una de las exposiciones que ellos realicen, y también vean que no estamos hablando por hablar. Esta es una gran minga a la que les invitamos a todas y a todos. Así es que vamos juntos para sacar esa ley orgánica del deporte, que en particular beneficie también al deporte barrial de Pichincha y a nivel nacional. Qué gusto, y pues nosotros estaremos haciendo el seguimiento de todo esto, el proceso, y agradecemos al señor asambleísta que hoy nos ha atendido para hablar ampliamente de este nuevo proyecto de ley para el deporte a nivel de las actividades de las ligas barriales, pero también beneficio para los otros entes, ¿no? Así es, organizar la casa, y que la ley, como digo, sea producto de una gran minga de procesos de participación, y que todas las voces tengan un espacio aquí en la Asamblea Nacional, a la orden siempre en lo que podamos nosotros colaborar. Gracias. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram. Comunícate a nuestro correo chasquideportivo@gmail.com. Chasqui Deportivo.